seguiría con el tema, el último tema creo que tenemos ya, ¿no? De rehabilitación en amputados. Teníamos pendiente también el tema de posturales, pero como ya han pasado 2 semanas, supongo que deben haber revisado también con sus docentes. Vamos a ir repasando con unas preguntas nada más, ¿ya? En rehabilitación de amputados, lo que vamos a ir observando es la definición, la epidemiología, las causas de la misma amputación, los niveles que se pueden asumir, las complicaciones y la rehabilitación y prótesis que se pueden manejar. La amputación puede definirse como esa resección completa y definitiva de una parte o total de una extremidad y se crea un nuevo órgano funcional que le vamos a llamar muñón. Entonces, esto que es un proceso potencialmente discapacitante, considerado como un problema de salud pública a nivel mundial con un impacto de nivel individual, familiar, social y económico. No siempre, jóvenes, los, no todas las amputaciones van a generar una discapacidad severa, pero sí una limitación. Y sí, en algunos casos, las discapacidades de tipo leve moderada. Evidentemente, hay que evaluar a cada paciente. ¿Por qué les digo que no siempre severa? Pues porque estamos hablando de solo una extremidad en la mayoría de los casos. Y de ser así el problema o el entorno suscitado, el resto de extremidades quedan activas y por ende el paciente, si no ha sido afectada su inteligencia o su grado de conciencia, queda apto para poder seguir realizando sus actividades y por eso que esto se convierte en una discapacidad no severa, ¿no? Una discapacidad que podría ser leve o moderada. No siempre, lo que estoy diciendo ahorita es no siempre es severa. Sí es discapacitante, pero no siempre es severa. Tenemos otra compañera, a ver, Claudia. Jóvenes, ya es la última que voy a admitir. Creo que les dije que comenzamos 7:30. Vamos a estar conectándonos y son 7:45. Claudia, 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 Claudia. ¿Cuántas Claudias tenemos? A ver. Claudia. En cuanto a la epidemiología o la distribución realmente de la enfermedad o de los estados, las condiciones de salud de amputación, tenemos que tiene una alta incidencia entre los 50 y 70 años, y sobre todo porque se relaciona a las enfermedades como la diabetes o trastornos cardiovasculares o incluso traumatismos, ¿no? De preferencia se amputan en los miembros inferiores. Y, por ejemplo, si hablamos que tenemos una incidencia en los niños, pues va a ser por la frecuencia de su deficiencia esquelética congénita. En jóvenes por los traumatismos y tumoraciones y en adultos por la angiopatía diabética. En el Perú, bueno, la mayor parte de las amputaciones es por accidentes de tránsito y la diabetes. Lamentablemente, hechos que podrían ser bien controlados, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad crónica, es manejable, es controlable, pero sin embargo nos está generando secundarismos de diagnósticos y en condiciones de salud que, como hemos dicho antes, podrían ser discapacitantes. En cuanto a la parte traumática, pues vamos a abordar todo lo que es accidentes, los conflictos bélicos, las minas, los proyectiles por arma de fuego, ¿no? Que también comienzan a ser ya parte del común con la violencia que existe en nuestro entorno. Las no traumáticas que mencionábamos, vasculares por la diabetes, enfermedades vasculares periféricas, como infecciosas por las osteomielitis crónicas, las gangrenas, neoplásicas son pocas, pero sí se presentan, las partes de las tumoraciones óseas, ¿no? Congénitas son pocas también, pero sí se presentan algunos recién nacidos que tienen afectación por las bridas, ¿no? O una agenesia del miembro. Muy bien. Entonces, se debe buscar el nivel funcional más distal compatible una vez que tenemos a una extremidad amputada, se requiere hacer que ésta continúe siendo funcional.
Por ende, si vamos a realizar una amputación, se debe analizar en la parte preoperatoria la posibilidad de la prótesis del paciente, ¿no? Y hacer la resección para que quede funcional. Es preferible, como también se refiere aquí, una amputación más proximal que recurrir luego a amputaciones sucesivas. Es decir, si yo ya tengo una afectación en tobillo y sé por la parte vascular o la infección que pudiera estar diseminándose, que después voy a amputar por encima de la rodilla o después voy a desarticular, pues preferentemente voy a la parte más alta, la parte más proximal. Obviamente eso se contrapone al tema del nivel funcional, que tiende a ser lo más distal. Pero esto es para análisis jóvenes de cada paciente, que es totalmente distinto y podemos tomar las decisiones según el paciente. Hay que valorar la viabilidad de los tejidos, el color, la temperatura, si existe dolor, ¿no? O la medición también transcutánea de la presión tisular del oxígeno y la valoración intraoperatoria. En lo que se recomiendan los niveles de amputación, como una longitud ideal del muñón en el brazo a 20 centímetros de la punta del acromion, en el antebrazo a 18 centímetros del olecranon, si se dan cuenta un poquito entre medio y alejado de la articulación. En músculo más largo, 25 a 30 centímetros del trocánter mayor, en pierna de 12 a 15 centímetros desde el borde anterior de la meseta tibial, que es lo ideal para que yo pueda tener luego palanca para poder realizar la prótesis. Doctora, disculpe, hay algunos compañeros que están en sala de espera, por favor. Pero es que ya, ¿cuántos más? ¿Cuántos son? 60 creo, ¿no? Ya, pues, Renato, Tracy y Angelo. De que te sigan escribiendo, ya les dices que ya pasaron la hora, pues, o se van a conectar. Ya, doctora, está bien, gracias. El nivel de amputación también nos va a tener incidencia en lo que es el consumo de energía, puesto que mientras más alto sea el nivel, mayor gasto va a tener para poder realizar los movimientos. Por ejemplo, en un nivel de amputación transmetatarsal, el gasto metabólico es entre el 10 al 20%. Una transfemoral, si se dan cuenta, llega hasta ser un 90 a 100%. El SAIM, que le llamamos, que es a nivel del malleolo en tobillo, puede ser de 0 a 30%, es incluso que es una nada porque termina prácticamente en un muñón que llega totalmente al suelo. Ya no requieres de ningún tipo de apalancamiento porque es como si te hicieran una botita, ¿no? O un taco. Tu pierna termina en un taco, se rellena y ya está, o sea, caminas estable. Pero existen diferentes, como les dije, niveles. Si solamente miro el pie, las más distales no me van a causar mucho gasto, mientras que las más proximales, que en este caso sería, por ejemplo, el chopar, podría llegar a tener mayor gasto. Cuando yo miro sobre todo la pierna en la transtibial, o sea, a través de la tibia, vuelo un 40-50% de gasto de energía, pero si subo a fémur, llego a un 90 a 100%. Y un desarticulado de la cadera, pues evidentemente es mayor del 100% de gasto de energía porque no tienes el apoyo. Vas a requerir que todo el otro de mi cuerpo haga un contrapeso para que no caigas, ¿no? Eso es un tema también de trabajo junto con la gravedad. Entonces, esto hay que tomar en cuenta porque para que uno pueda proyectar una prótesis también en los pacientes, necesito saber o evaluar también la base de la que es capaz el paciente de poder sobrellevar, base del gasto metabólico. Si yo tengo un paciente anciano frágil de 80 años, que recién se tuvo que hacer un desarticulado de cadera, no puedo pensar en estar haciéndole una prótesis, porque sabemos que esto le va a causar una sobrecarga de gasto metabólico y esto, entonces no, antes de que dé un paso, ya el paciente es encima, siendo frágil, se desgasta y no se va a movilizar. Entonces es un poco, digámosle, descabellado el que pueda estar pensando y esas cosas las tenemos que saber y las tenemos que saber explicar sobre todo a los familiares.
¿ok? De que no todas las amputaciones son candidatos para prótesis y que no todos los pacientes pueden llegar a manejarlo. Recuerden que una prótesis no tiene peso pluma, una prótesis tiene una carga, tiene un armamento, ¿no? Ya la vamos a ir mencionando, y por ende va a causarle un gasto también al paciente para poder ejecutar el movimiento con este nuevo equipo que comienza a ser parte de su cuerpo y que tiene que adaptarse y tiene que aprender a manejar. Entonces, hay que tomar muchas cosas en cuenta antes de estar pensando en realmente hacer la prótesis e incluso en el prequirúrgico a los que van a ser traumatólogos o van a hacer algunas intervenciones, evaluar bien al paciente para que puedan también analizar su nivel de amputación, ¿no? Esas son otras clasificaciones para los niveles de amputación, diferentes en nivel superior, perdón, en miembros superiores y miembros inferiores. Hay otra forma de clasificarla. Como han visto en la imagen anterior, si yo digo solamente transmetatarsal, puedo, puedo inferir que es en la parte inferior. Sin embargo, puedo ir desarticulando la parte del metatarso con con tarso y a través del mismo tarso. Entonces, estos van tomando diferentes nombres como Chopard y Lisfranc. Y acá, como lo podemos ver, desarticulado medio tarsal, podrían ustedes encontrarlo con este nombre a aquellas amputaciones que son tipo Chopard. Una amputación Lisfranc es un desarticulado tarso metatarsiano. Entonces, el BK, el AK, que son los que más utilizamos, es before knee, after knee, es en inglés las siglas, es amputación por encima de la rodilla, amputación por debajo de la rodilla. Son bastante comunes, la que les estoy mencionando, porque recuerden que es más incidente la amputación en miembros inferiores que en miembros superiores, ¿no? Pero estas que ven en este recuadro son las clasificaciones. Bien, ese es en el pie, lo que les estaba ya mencionando cuando hablamos de los huesos metatarsianos, transmetatarsial. Si voy a hacer una desarticulación tarso-metatarsiana, es el Lisfranc, y las mediotarsianas, o sea, de todo el tarso, a la mitad, vamos a hacer de este tipo de amputación tipo Chopard, pues, ¿no? El SIME ya va más o menos a nivel del peroné, del malleolo externo. El SIME es CIME. Bueno, complicaciones que vamos a tener durante el postquirúrgico de una amputación va a ser la sensación de miembro fantasma, el dolor del miembro fantasma, es decir, el paciente llega a sentir que su pie, en este caso una amputación de miembros inferiores, llega a sentir que su pie está allí, le puede molestar la uña, le fastidian los deditos, le molesta la articulación del tobillo, si hablamos de una transtibial, por ejemplo. Y una cosa es que lo sienta como sensación de miembro fantasma, y otra cosa diferente es que le duela. Yo puedo sentir el miembro fantasma y bueno, hacer un tema de reeducación y a mi cerebro reeducar de que ya no lo tengo el miembro, versus que encima de que no lo tengo y de que lo sienta, me duela. Entonces el dolor del miembro fantasma sí es una de las complicaciones que es un poco más limitante para que el paciente se recupere. Lamentablemente lo limita, deprime incluso, altera su sistema o su parte emocional, pues no es solamente sentir, como les digo, es un tema de dolor y es un dolor sobre algo que no existe, ¿no? Es un poco complicado. La degeneración del muñón, también se podría encontrar el muñón, debe tener una forma cónica y debe tener la suficiente cantidad de masa como por ejemplo, estar pensando en hacer una prótesis, pero cuando este muñón se degenera, se abre la herida, o se hipotrofia, entonces se convierte ya en una complicación para nosotros, ¿no? Podrían haber contracturas musculares, trastornos circulatorios, trastornos dérmicos, la dehiscencia o la apertura de la herida quirúrgica,
las infecciones, hemorragias, úlceras y los neuromas o los neurinomas, que son ya este complejo del sistema nervioso periférico que ha sido recortado y que queda muy sensible a la palpación, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ir abordando en rehabilitación a un paciente amputado? En primera instancia, aparte de la cirugía, se debe realizar la interconsulta medicina física y rehabilitación para poder evaluar al paciente, hacer un diagnóstico adecuado, porque no todos los pacientes con amputación llegan a ser tampoco abordados al 100% por terapia, porque hay algunos que hay que analizar su estado hemodinámico y otras complicaciones que se podrían encontrar. Y también es importante la evaluación como nosotros, como parte médica, para poder hacer el pronóstico, o sea, desde el inicio, conversar con los familiares y con el mismo paciente sobre las expectativas y el proyecto que se va a trabajar sobre este nuevo miembro, ¿no? Que es el muñón. Vamos a requerir al terapista físico, al terapista ocupacional, en caso de que sea, por ejemplo, sobre todo en miembros superiores, para poder recuperar la manipulación, ¿no? Al asistente social y la parte de psicología, pues se necesita siempre evaluar el entorno del paciente, los apoyos y la red de soporte familiar que va a tener, familiar y emocional. Entra ya también, como le dije, la parte de psicología, pues si un paciente no está estabilizado emocionalmente, va a tener muy pocas ganas, muy poco estímulo de poder hacer la terapia para que pueda manejar ese nuevo miembro. Entonces, pasamos por metas, ¿no? Por fases, sobre fases le decimos sobre todo. Una fase preprotésica, que es todo este entrenamiento para poder moldear el muñón y planificar lo que vamos a colocar. El entrenamiento protésico es cuando ya tenemos la prótesis y comenzamos a entrenarla. No siempre cabe, podemos tomar medidas con un muslo aparente o con el miembro, el muñón aparentemente con un diámetro X, y cuando vamos a la prótesis el diámetro es Y. Quiere decir, cambia porque mejora o porque es hipotrofia. Entonces hay que hacer ese entrenamiento con la prótesis posteriormente. Y luego hacer la parte de rehabilitación profesional cuando ya vamos enfocando al paciente por lo que ha realizado o las actividades que viene realizando. No es lo mismo que tú coloques una prótesis de miembro inferior a una secretaria que en realidad no tiene mucha carga o camina en términos planos o utiliza sensor o si tiene que someterse a subir y bajar escaleras versus a un comerciante de pronto que requiere carga de peso, caminar de repente de una forma más acelerada o ir sobre terrenos más o terrenos que sean un poco más accidentados. Entonces, se tiene que evaluar también estos detalles para el uso de la prótesis, una adecuada descarga, ¿no? Sobre qué le pusimos, qué materiales utilizamos en la misma prótesis y cómo esta va a ser utilizada según las actividades que hace el paciente. Entonces, entra a tallar todo este sistema que es parte de la rehabilitación profesional. Bueno, la idea es, como objetivos de rehabilitación, lograr la autonomía y la calidad de vida, proporcionar un tratamiento integral preprotésico a todo paciente amputado hasta alcanzar el nivel funcional de acuerdo a las condiciones específicas de cada uno, que esta protesización sea eficiente en los que son candidatos a utilizar esta prótesis para que logren esta independencia en las actividades de la vida diaria, tengan una marcha funcional y facilitar una adecuada adaptación psicológica y una óptima integración sociolaboral. Como les dije, lamentablemente no todos cumplen las condiciones para realizarse una prótesis, pero no por eso no va a dejar de llevar terapia, lo que la terapia física en esos casos se va a tener que acondicionar para los otros objetivos que siempre, ojo, va a tener que ir por el sendero de la independencia de las actividades de la vida diaria. Entonces, si mi paciente tiene una amputación de miembros inferiores y lamentablemente no la puedo protetizar, yo tengo que mm, mejorar la fuerza muscular de sus miembros superiores, mejorar su movilidad y los cambios posturales a realizar.
Si es una mujer o es un varón que solo se dedica a su casa y requiere, por ejemplo, ponerse de pie porque tiene que cocinarse, tiene que lavarse, entonces, para que este sea independiente, a pesar de que no es un candidato para realizarse una prótesis, entonces se le fortalece, como dije, miembros superiores, equilibrio con el otro miembro, el uso adecuado de las muletas o los bastones correspondientes. O lo que le llamamos también su uso, si es miembros inferiores, del pilón, ¿no? Y si es en miembros superiores, pues se utilizan los garfios, si es que nos falta mano, o dependiendo de que falte hombro, ahí hay que tener cuidado con espalda, con columna, por las escoliosis, ¿no? Por la parte funcional. La idea es que este paciente no se me deteriore y que conserve la mayor funcionalidad posible. Bueno, entonces lo que se estaba comentando, si tuviésemos un, una evaluación, o tuviéramos la oportunidad, perdón, de tener una evaluación antes de la operación de la amputación, esta debería formar parte de un entrenamiento en terapia física, que es la fase preoperatoria. Casi nunca se tiene esta oportunidad, puesto que las interconsultas son posteriores a las intervenciones quirúrgicas y o porque lamentablemente son intervenciones de emergencia. Entonces no hay cabida para poder a veces hacer esta intervención. La fase posoperatoria, luego la fase preprotésica y la fase protésica. Como prequirúrgico, pues la idea es siempre realizar o enseñar al paciente a hacer algunos ejercicios generales, los ejercicios respiratorios que le van a ayudar dentro de la intervención posquirúrgica inmediata, compensar las patologías de base que tengan y dar el apoyo psicológico, ¿no? Obviamente, como decía acá, no hacen esta fase aquellas personas que tienen una intervención quirúrgica de emergencia o traumática. Luego, en la parte posoperatoria, pues lo ideal sería realizar una movilización precoz. Sin embargo, lo que hay que analizar en el paciente es una adecuada cicatrización. Si yo tengo una cicatriz buena, el dolor adecuadamente manejado, es decir, que tenga una buena analgesia, que el paciente logre hacer sus ejercicios respiratorios, entonces yo puedo enseñar, ¿no? Podemos hacer ya ahí algunos cambios de que el paciente pueda evitar las posturas viciosas, se le enseñan porque cierta tendencia a retracción muscular se le enseña para que las evite y manejemos de todas maneras las articulaciones estables. Entonces, como bien dice acá, ese estado posquirúrgico podría iniciarse incluso un día después de la cirugía. Todo va a depender del estado hemodinámico y del control sobre todo de la parte del dolor. Tenemos pacientes que sí, pues lamentablemente con un dolor muy intenso no es posible realizar la terapia en los primeros días. Así que analgesia bien puesta en la hospitalización y terapista que sí va a hacer su trabajo ahí. En un joven sano se requiere realizar una movilización precoz para evitar la pérdida de masa muscular. Cuando una persona está inactiva, pierde bastante músculo. Y en un adulto mayor o un adulto mayor de 65 años, el hecho de que tenga una inactividad después del tercer día ya pierde hasta cerca de 1.500 gramos de masa muscular, sobre todo en miembros inferiores. Si aumento la cantidad de días de postración o inactividad, puedo llegar a seguir perdiendo más peso, más masa muscular aún. Entonces, en la fase posoperatoria hay que manejar la morfología de lo que vamos a tener en el muñón. Como les dije, este tiene que ser de una forma de cono, invertido, ¿no? Un cono, debería mantener una sensibilidad normal, puesto que en esta región es la que va a ir a caber en el encaje de la prótesis. Si no tengo una sensibilidad adecuada, voy a lesionar la piel o voy a tener puntos de apoyo que pueden lesionar al muñón y eso pues se va a convertir en una complicación. Tiene que estar en una cicatriz adecuada
que esté bien situada y que sea móvil. Entonces lo que vamos a trabajar aquí es el balance articular y balance muscular. En el balance articular, como les venía refiriendo, se va manejando las articulaciones contralaterales y las articulaciones proximales a la lesión. Y en el balance muscular se trabaja todo la palanca que se requiere para ejecutar la acción, ¿no? Si es en caso debajo de la rodilla, pues tengo que articular con cuádriceps para poder hacer la extensión y con los isquiotibiales la flexión. Requiere de mantener una adecuada base en la rodilla y cadera, tanto del sitio afectado como contralateral. Entonces, en eso se trabaja el balance, ¿no? ¿Cómo hago para que llegue hacer de forma cónica el muñón? Pues lo hacemos a través del vendaje. Un vendaje compresivo debe ayudarnos a estimular la circulación, a reducir el dolor, a favorecer la cicatrización, ¿no? Esto también baja incluso el edema o la hinchazón que se pudiera formar. Si mi paciente no se venda o no le enseño a vendarse, pues puedo terminar, como está aquí, con muñones no adecuados, con infecciones. Miren, este muñón de tipo bulboso, ¿no? O sea, acá no cabe ningún encaje, con una cicatriz inadecuada, no está centrada, em, tiene puntos de apoyo diferentes. Entonces eso podría más bien ser, no es candidato de colocar una prótesis de esta forma, con este muñón, y pues más bien eso le podría causar alguna complicación. Bien, entonces parte de la postoperatoria, como decíamos, disminuir las contracturas, disminuir la incidencia de las úlceras de presión, disminuir las trombosis venosas, incrementar la condición física y reducir todo este riesgo del periodo de inmovilización prolongada. Cuando ya una vez el paciente está de alta y requiere, en el proyecto se plantea la prótesis, pues hay que realizar entrenamiento, hay que hacer una rutina del muñón, hay que manejar la reeducación funcional y luego el entrenamiento con las prótesis provisionales. Ya decíamos, dentro de la rutina del muñón, vendaje, ¿no? Como forma compresiva para poder evitar las anormalidades de la forma del muñón. La reeducación funcional sobre el miembro sano. Hay que mejorar en el estado, su movilidad articular y su trofismo, ¿no? Toda la parte muscular. En miembros superiores, la fuerza muscular, como les decía, porque esto es sobre todo el sitio donde vamos a tener apoyo. En tronco, perdón, en tronco, en la parte de equilibrio y en posición sentado y fortalecer los músculos del tronco. En cuanto a equilibrio, mejorar aquí el, nuevamente la coordinación, ¿no? Del paciente en sedente, sentado y de pie, o sobre la articulación que pueda sostenerse. Evitar aquí también la hipotrofia, pues, ¿no? En la fase, seguimos en esta fase protésica, también está la prevención de caídas. Este paciente tiene que aprender, como se ve acá en la imagen, a cómo reincorporarse o cómo evitar las contusiones una vez que pierde el equilibrio, ¿no? Eso a todos esos manejos son sobre colchoneta. La marcha con prótesis, bueno, la marcha, perdón, sin prótesis, el paciente adquiere la fuerza de miembros superiores y el equilibrio con los apoyos, que en este caso, como vemos, son las muletas, y en la primera imagen que se notan las paralelas. El entrenamiento con la prótesis provisional es el llamado pilón, que se utiliza para amputados transfemorales. En los transtibiales, si es que fuese posible colocar un encaje, se podría también trabajar, pero es de preferencia el pilón en los transfemorales, pues, ¿no? Le ponemos un soporte que a veces lo mandamos a hacer de yeso. A este se le acoplan los palitos de madera, o lo que llaman la pierna de palo, ¿no? Y sobre una base que se pone sobre su zapatito y el paciente comienza a equilibrar.
Bien, esta es la imagen que se está observando del paciente que está tratando de hacer un entrenamiento en paralelas con la prótesis provisional. El objetivo de la prótesis provisional, como se observa allí, es lograr la bipedestación, mejorar el equilibrio, restablecer lo que llamamos la propiocepción, como aquellas señales de nuestro entorno a través de nuestras extremidades, pues, ¿no? Iniciar la deambulación e iniciar la funcionalidad, mejorando el trofismo del muñón. También va a depender mucho de la edad del paciente, el sensorio que se encuentre adecuado y que haya pues también voluntad y colaboración del paciente como de la familia. La imagen que están ustedes observando, por ejemplo, tenemos un paciente que ha salido a la calle, ¿no? Con ayuda, apoyo del andador, que es un andador de en 4 puntos, dos delanteros que son las rueditas. Entonces, las rueditas de alguna forma te hacen tener menos gasto también energético para poder hacer la movilización. Prácticamente arrastras en ese punto al andador y se está haciendo el entrenamiento, por ejemplo, para subir y bajar una vereda, ¿no? El punto de apoyo al bajar, como están observando en la primera imagen, es la prótesis provisional, mientras que al subir se apoya también en la prótesis provisional, levanta miembro contralateral y este es el que se apoya para llevar hacia adelante el otro. Entonces son entrenamientos que se van haciendo como lo ven con un aparataje que no es y no tiene la carga tampoco de la prótesis normal. Esta es mucho menos pesada, realmente no está articulada, está en una sola posición, pero nos va a permitir mejorar ese trofismo muscular y que el paciente regrese al equilibrio que ha ido perdiendo o que perdió al momento que se realiza la amputación. No podríamos indicar una prótesis pues, a un paciente que tiene una amputación transfemoral bilateral de origen vascular y edad avanzada. Sin embargo, nuestro sistema y la idiosincrasia en este país a veces ponen a los médicos en una posición en la que no tienen otra opción que dejar la indicación. ¿A qué voy? Ustedes han escuchado las frases que a veces le demandan al médico, pues, ¿no? O sea, no somos adecuadamente valorados, lamentablemente, y te ves como que presionado, porque pacientes que dicen, ¿no? Pago mi seguro y no me vas a dar una prótesis, no es que yo te dé una prótesis, es que esté adecuadamente indicado y es que yo pueda manejarlo, porque eso es un dispositivo médico, pero el paciente no entiende, ¿no? O sea, solamente sería una indicación, digamos, de tipo estética, porque no va a poder, no va a funcionar. No vamos a tener el contrapeso y pues hablando de una persona que ha tenido una amputación de origen vascular, o sea, no nos va a ayudar mucho esos muñones. Y si es de una edad avanzada, hay que tomar en cuenta el sensorio, ¿no? Tanto de la parte consciente como la parte sensorial, visión, oído, porque estos son los órganos receptores de la información externa. Entonces, si tengo alteración de hipoacusia, si hay una alteración visual, miopía o algún tipo de ceguera, y encima te amputan por una cuestión vascular, y no una, sino ambas piernas, entonces no debiera, no se puede indicar una prótesis en esas condiciones. Cuando tenemos también una amputación transfemoral con una flexión irreductible del muñón, uno pasa la amputación a través del fémur, pero no es posible que haga una flexión de cadera
superior a 45 grados, que es lo que yo necesito para levantar a toda la prótesis, por ejemplo, como veíamos en el caso del señor, ¿no? Uno eleva la cadera a más de 45 grados para poder subir a la vereda, en ese caso, dar el paso. Pero si yo no tengo una flexión activa porque la cadera no lo permite por un tema de pronto de artrosis, por ejemplo, no es posible tampoco hacer allí la prótesis. Ahora, ¿qué pasa si después de 2 semanas de tratamiento en gimnasio o durante la fase preprotésica no hemos conseguido que el paciente sea capaz de dar algunos pasos dentro de las paralelas? Tampoco va a ser posible que le pueda indicar una prótesis. Por eso es que hay que tener bastante cuidado. Nosotros ahora ustedes como futuros médicos tampoco se puede hablar a la ligera, ¿no? De las típicas frases que pueden decir, estás amputado, pero te voy a referir para que te pongan tu prótesis. Es que, ojo, no todos los pacientes son candidatos para colocarse una prótesis. Lo más adecuado, claro, sería ya ir informando al paciente. Puedo hacer la referencia para que evalúen si es que eres o no candidato o candidata a realizarte una prótesis, dado que tienes esos antecedentes o fue esta amputación o naciste así o allá. Ustedes son médicos o futuros médicos, entonces se supone que tienen criterio para referir las cosas a sus mismos pacientes, ¿no? Y lo que por eso llevan este curso, para que ustedes lleven un poco más de información al sitio donde ustedes van a ir trabajando. Una vez que ya este paciente es un candidato, es adecuado, de pronto muy buena fuerza, etcétera, lo que vamos a ir es, perdón, evaluar el tipo de dispositivo que vamos a colocar. Lo ideal es que manejemos una prótesis, como les dije, de tipo funcional para reemplazar de forma total o parcialmente el segmento de este miembro que ya está ausente o deficiente, ¿no? Y existen, como les decía, el otro tema que son las prótesis estéticas, pero no, no mucho para el tema de miembros inferiores, sino para miembros superiores. Porque, en verdad, es un dedo, un anular, de pronto un medio, un tercer o cuarto dedo que te puedan faltar o se te puedan haber amputado de forma traumática, no va a generar una limitación total de la aprehensión de tu mano. Sin embargo, de forma estética, ¿no? Es mejor que se vean los deditos completos a que estén incompletos. Entonces, es allí donde uno podría proponer las prótesis estéticas y mucho tiene que ver, como dije antes, el tema del muñón, ¿no? Igual va el tema del muñón acá. Pero para esto es lo que se maneja para la parte estética. Bueno, en cuanto a las características para la prótesis, como ya decíamos, hay que tomar en cuenta del paciente, su peso, edad, sexo y el desempeño ocupacional que tiene. Y de la misma amputación, pues, ¿no? El muñón, las condiciones que está el muñón, el nivel y longitud del mismo. La idea de la prótesis es suplir, pues, ¿no? La morfología anatómica del miembro que está afectado en la amputación. Tiene que ser adaptado al usuario según sus necesidades y funcionalidad. Y bueno, pues con los avances tecnológicos, la invención del material y auxilio de la informática, ahora ya tenemos softwares especializados que han logrado desarrollar sistemas protésicos más sofisticados que van a brindar una mayor armonía, sea este en la marcha o la parte funcional en miembros superiores, sin descuidar el aspecto cosmético inherente, ¿no? O sea, sí existen, aunque no están todavía al alcance de todos por un tema económico. Ustedes saben que difiere el que puedas comprar de pronto una computadora de escritorio versus una laptop, una Mac, ¿no? O ¿cómo le llaman ustedes a sus máquinas MacBook? O las de Apple, ¿no? O sea, estamos hablando de que prácticamente van a cumplir la misma función, pero no son diferentes por la tecnología que contienen. Bueno, en cuanto a los criterios de protetización definitiva, en
lo vamos a considerar, por ejemplo, en miembros inferiores cuando ya tenemos una marcha útil con la prótesis provisional. Hay un buen estado general y buena expectativa de vida, un sensorio adecuado, colaboración familiar, buen equilibrio, buen estado de la piel, sin rosaduras ni ulceraciones, buen trofismo muscular, buen estado de las articulaciones conservadas y una voluntad del uso de la prótesis por parte del paciente. Sí, hemos tenido pacientes, como se ven en las imágenes, ¿no? Jóvenes que logran tener una muy buena actitud para el uso de la prótesis y muchas veces llegan nuevamente al servicio después de varios años, ya por cualquier otra patología adicional, de pronto un nódulo articular o alguna otra condición de salud que muy difícilmente a veces se detecta que sean protetizados. Pues felizmente logran una marcha tan adecuada que tú preguntas, ¿no? Dicen, ¿alguna enfermedad o cirugías previas? Ah, sí, amputación de nivel tal. Wow. Entonces tú dices, ¿cómo logra este paciente llegar a tener una funcionalidad casi total, ¿no? Realmente imperceptible para el ojo común. Bueno, se debe entrenar la colocación y retiro de la prótesis, el equilibrio, el patrón de marcha y la postura fuera de las paralelas, el patrón de marcha y postura, como les decía, en los terrenos irregulares y seguir avanzando en el entrenamiento. Eso fue en miembros inferiores. Ahora en miembros superiores también existe una protetización que va a requerir, dependiendo también del nivel, el que tenga un elemento de suspensión en caso de que fuese una desarticulación de miembro superior, ¿no? El encaje, que es el zócate o la cuenca donde va a ir a parar el muñón. Según las articulaciones, perdón, se puede poner una articulación dentro de la prótesis según el nivel de amputación. El elemento de control, los cables o sistemas eléctricos o mioeléctricos que también se pueden adosar y el dispositivo terminal, que en este caso, como se ve en la imagen, son los garfios, ¿no? Pero también existen terminales de tipo mano, solo que no siempre son muy funcionales. Bueno, entonces en la prótesis de miembro superior, el reemplazo protésico es un reto, pues hay que restaurar la función y la cosmética de la mano y eso se complica mientras más alto es el nivel de amputación. Recuerden que la mano es muy especial, es una parte de la extremidad que realmente se usa para tiene múltiples funciones. No solamente es el tema de la prensión o el agarre. Recuerden que con una mano ustedes también acarician, con una mano sienten, con una mano escriben, con una mano pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, recuperar la función de una mano es bastante compleja. En cuanto a los dedos o la función de cada uno de ellos, ya les decía que yo pierdo un medio o un anular, estoy hablando de un 20, un 15%, un 35% que en suma sería, si no los tengo, que afectaría mi función. Pero si yo pierdo un 60% juntas, un pulgar sobre todo, un 40%. Entonces, cada dedo tiene un porcentaje funcional que en globo va a dar, pues, ¿no? El 100% del manejo de la mano. Pero si tú no tienes, obviamente, toda la mano, vas a tener bastante limitación y va a ser un poco complejo, pero no imposible, porque ya repito, con ese tipo de prótesis que se ve en esta figura, al menos es posible mejorar el agarre, ¿no? Bueno, los tipos de prótesis, ya hablo no solamente de prótesis según el nivel de amputación, según el nivel de amputación, ¿no? Los articulados, pueden haber prótesis bajo del codo y arriba del codo. Según el material constitutivo, pueden ser de tipo mecánicas, las prótesis mecánicas, que son la mayoría, electrónicas, mioeléctricas, que no tenemos mucho, y las híbridas. Y pueden ser, como dijimos, si van a ser funcionales, esas son prótesis activas, y si van a ser solamente de tipo cosméticas, van a ser pasivas.
Bueno, acá está lo que les refería. Por ejemplo, en este caso tenemos un muñón de mano, ¿no? Aparentemente aquí lo que está amputado es todo lo que es falanges. Entonces queda carpo, falanges y esa cerca y metacarpo, parte metacarpo. Entonces lo que se está protesizando acá de forma cosmética y con esta forma en la que está el terminal es una pasiva cosmética, ¿no? No tiene funcionalidad, pero tú vas a ver una manito completa. Las actividades funcionales, como ustedes notan, tienen toda una mecánica encima que pues es fácilmente observable, evidente, pero no hablamos acá de cosmética, sino de función. O sea, la idea es llegar a que esa mano o a ese garfio funcione y realice las actividades que uno está esperando, ¿no? Bueno, respecto ya luego del programa de rehabilitación, vamos a poner eso por aquí. El entrenamiento puede llegar a durar varios meses, ¿no? Entre 1 a 3 meses en fisioterapia y también luego se va sumando en la parte de terapia ocupacional. Hay cierta tendencia, como les decía, que el muñón se reduzca en el primer año y por eso dije, si van a hacerle su medida, o sea, realmente hay que tener en cuenta qué tanto tiempo se demoren en diseñar su prótesis, ¿no? Pero si yo tomo una medida ahora que estamos en noviembre y me van a entregar la prótesis en noviembre del 2023, o sea, estamos hablando de un año, pues obvio es muy probable que no alcance. O sea, que no hay una adecuada integración entre el muñón y el encaje. Bueno, ya se va cumpliendo los objetivos cuando mi paciente, como les dije, logra esa independencia de marchar fuera de las paralelas y de poder colocarse y retirarse su material, ¿no? Eso en miembros superiores, si hablamos sobre el nivel de amputación, acá lo igual los niveles de amputación en miembros inferiores como la hemipelvectomía, los articulados, las prótesis arriba de rodillas, acá, bajo rodilla, es before knee, ya bajo rodilla BK, amputaciones que pueden ser parciales, como ya las veníamos mencionando, ¿no? El material que corresponden a ese tipo de prótesis pueden ser modulares o convencionales. La convencional en sí es muy parecido al pilón, solo que se va a mostrar, pues, ¿no? La rodillita. Las modulares son las que sí tienen un adecuado engranaje, tobillo, rodilla, cadera. Las endoprótesis, y tenemos unas prótesis articulares de rodilla y cadera, y las exoprótesis ya es como todo un esqueleto que va por fuera, pues, ¿no? Dentro de las partes de la prótesis a utilizar, como les venía refiriéndose, el encaje o cuencas donde va a caber allí el muñón, el elemento de suspensión, que podríamos hablar de un cinturón o una banda pélvica o una válvula de succión o los liners, que son lo que va a permitir que se compacte ambas partes, ¿no? Su cuerpo con la prótesis. Luego de esta podemos adicionar la articulación, que pueden ser estas, como les dije, rígidas o pasivas o activas, ¿no? Y los dispositivos terminales, que ya hablamos el tipo de pie que se pueden colocar a la prótesis. Según las rodillas, pues hablamos del eje mayor que tenemos aquí, la articulación mayor que va a requerir ser móvil para que podamos dar los pasos, no solamente es cadera, sino también rodilla. Existen estos tipos de rodillas que son de tipo monocéntrica, ¿no? A la activación de presión se va haciendo un poco de movilización. Puede ser monocéntrica y policéntrica, y las otras que ya son de tipo inteligente. En cuanto al pie, tenemos tipos pies básico, el tipo pie Sachs, ¿no? Acá que vamos a tener un tobillo rígido, pero que permite unos 15 grados en la flexión plantar. Son los más económicos y están diseñados para personas que no requieren caminar a velocidad.
En los articulados tenemos de tipo de eje único y de ejes múltiples. Los ejes van a permitir que se realicen las flexoextensión y bueno, pues pero van a ser determinados según lo que uno quiera realizar, pues, ¿no? En el eje único, va a reducir el esfuerzo necesario para controlar la prótesis y en el multieje permite que se vaya sumando, ¿no? Peso y ruido y también lamentablemente va a requerir de revisiones periódicas porque va a tener muchos puntos para poder hacer los movimientos. En cuanto a la respuesta, hay otros dos tipos de pie y tobillo que son de respuesta dinámica. Este almacena y libera energía durante la marcha, da sensación de empuje y despegue, y esto es sobre todo para la parte ya deportiva, pues, ¿no? Para los que requieren también caminar largos trechos. Y bueno, pues la combinación de la valoración completa, la participación del equipo multidisciplinario y la terapéutica preprotésica y postprotésica bajo vigilancia son fundamentales para lograr los objetivos del paciente. Ya luego las ayudas biomecánicas van a tener como objetivo aumentar esta autonomía personal y mejorar la calidad de vida. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta acerca de la rehabilitación en pacientes amputados? Jóvenes. Todo claro, doctora. No, doctora. Ya. Ahora, respecto a la teoría que teníamos pendiente de posturales, ¿ustedes ya han desarrollado su seminario? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a esto de las alteraciones posturales? Vamos a proyectar eso de acá, fue del ciclo anterior para dar una revisada. ¿Se puede observar pantalla completa? Sí, doctora. Ya. Bueno, esto es para que recuerden los planos de las posturas, su postura corporal. El plano sagital va a dividir al cuerpo en derecha e izquierda, ¿verdad? Su plano frontal en antero-posterior y su plano transversal en lo que es superior e inferior. Que se requiere conocer esos planos porque en cada uno de ellos se van a realizar diferentes movimientos. Por ejemplo, una flexoextensión se va sobre el plano sagital. Una flexión, extensión realmente corporal sobre los planos antero-posterior. Una inversión y eversión también que van a ir sobre la rotación sobre el plano transversal. Entonces, se requiere conocer los ejes para poder también analizar el movimiento del cuerpo. Ahora, lo ideal sería establecer una línea media, equilibrada, que van a ir pasando sobre diferentes puntos en nuestro cuerpo. Si lo vemos de manera frontal, pues van a tener que atravesar toda la línea media, nariz, la parte de boca, esternón, columna lumbar, pubis y llegar al punto medio entre ambos pies, ¿no? Si lo veo de manera lateral, arranca a través del cabo aquí de la oreja, pasa por su acromion húmero, atraviesa parte del trocánter mayor, se dirige de forma recta hacia la parte lateral y un poco anterior del peroneo. Entonces, esto es la parte de la referencia, que es la línea de la plomada, que es esta línea vertical suspendida desde un punto fijo que llega a delimitar de forma recta, ¿no? A nuestro cuerpo. En cuanto a la parte de la fisiología de la postura, se comprende que un hombre, una persona estando de pie, realmente nunca está en un total equilibrio o está inmóvil. Hay cierta tendencia a buscar este equilibrio y por eso se observa en esta posturología, ¿no?, el análisis de estas oscilaciones posturales mínimas inferiores a 4 grados de arco.
Y eso que se va a deber a que se está recibiendo una constante información del resto de sus receptores, informaciones visuales, la misma propiocepción de los músculos motores oculares externos, son aquellos que nos van a permitir ver, ¿no? Derecha, izquierda, hacia afuera, y adentro la información que estoy recibiendo sobre el espacio donde me encuentro ubicada. Mi sistema masticador también, los músculos masticadores que permiten mantener alineado la mandíbula, esta me permite, porque nosotros como venciendo la gravedad a uno no se le desencaja la mandíbula, no se les cae, ¿no? Porque tenemos toda esta prensión muscular en nuestra cara. Entonces, si estos músculos comienzan a tener ciertas fallas, contracturas o algunas luxaciones de esguinces que podrían pasar, por ejemplo, en depresión temporomandibular, pues comienza también a afectarse el equilibrio mismo. La parte vestibular, que es oído, que nos va a permitir también manejar la información adecuada sobre nuestro medio externo. Las aferencias propioceptivas musculoarticulares son las principales, son la información que ustedes van a recibir de la tensión a la que se tiene que someter su cuerpo para poder mantenerse en equilibrio. Las aferencias estereoceptivas plantares, que son aquellas que nos va a permitir reconocer el suelo, ¿no? Entonces, todas estas informaciones, toda esta información, un momentito. Entonces, toda esa información que vienen tanto de fuera como de por dentro, van a activar y van a dar respuesta al tono muscular, ¿no? Estos van a ir por vía ascendente y descendente y se va a convertir todo en una interacción sensorial que nos va a permitir mantener un tono, es decir, un adecuado estado de semicontracción para mantener la postura y el equilibrio versus la gravedad, ¿no? De nuestro entorno. Bueno, entonces la postura va a incluir la asociación integrada de estos fenómenos biomecánicos, neurofisiológicos y neuropsíquicos que se influyen y compensan en cada instante. Condiciones siempre por simples movimientos oculares, condicionados por estos movimientos oculares, la posición, la movilización de la cabeza y los miembros superiores, el tipo de apoyo plantar, la marcha, incluso el reposo, estación o en decúbito. Y se van a dar cuenta cuando se han subido de repente a estos juegos mecánicos, el play lampar y demás, que pues terminan, me dicen, mareados y no pueden ponerse adecuadamente de pie, ¿no? Eso se debe a que ha sido afectado, por ejemplo, parte de su sistema vestibular o han tenido que hacer las movilizaciones de cabeza muy rápido o muchas veces y afecta el equilibrio. Bueno, tenemos la actitud de su cuerpo, como les dije, ideal sería que el cuerpo derecho e izquierdo estén totalmente simétricos, aunque esto no sucede al 100%. Y cuando se pierde la vertical, ¿no? La vertical de Barré es que se pierde, digo, porque ya no va solo en un trazo, sino que nos va a dejar ver si la columna, en este caso, no, comienza a tener ciertas desviaciones. A diferentes niveles se podrían ir observando la posible alteración escoliótica de la columna. En nivel de hombros podríamos encontrar un desnivel, igual en la parte de la pelvis, en cuanto a miembros superiores, uno más bajo arriba que el otro. Puede impresionarle a algunos que un miembro inferior es más largo que otro, sin embargo hay que ir hacia el centro, ¿no? Hay que volver a ir al eje. Bueno, ya esa parte la paso porque eso sí lo conocen, las actitudes que pueden llegar a ser muy sifóticas, una hipersifosis, por ejemplo, como si fuese una joroba, ¿no? Las hiperlordóticas que son muy comunes, por ejemplo, en las mamás, en las gestantes, ¿no? Porque tienen que compensar el peso que llevan por delante y por eso se conforma una hiperlordosis. Lo contrario, pues las hiposifosis, las hipolordosis,
son aquellas que van a hacer que rote hacia adelante pelvis u hombros. Bien, ahora es necesario que el ser humano mantenga un tono adecuado para que él pueda realizar las actividades, pues, ¿no? Lamentablemente no tenemos ese tono se pierde si es que tenemos enfermedades de fondo neurológicas o pacientes que, por ejemplo, cursan con algún grado de epilepsia u otros trastornos, por ejemplo, con los niños que tienen síndrome de Down, son hipotónicos, no logran mantener una fuerza o un estado de semicontracción adecuado como para poder vencer el estado de gravedad. Bien, a ver, ¿qué otra cosa más? Porque ustedes están, que tienen clase, las actitudes ya las tenemos. En cuanto a las escoliosis, podemos tenerlas de tipo estructuradas o funcionales. La adaptación de la persona que tiene una persona para cuando se sienta o carga, ¿no? Lo hablamos, me parece, en una de las prácticas, tiende a realizar una escoliosis funcional por un tema también de contractura muscular. Esta no duele, casi nunca duelen las escoliosis así fríamente hablando. Lamentablemente, el paciente se da cuenta mucho después, pero es por un tema de la estática y la carga, de que existe una alteración, ¿no? En cuanto a la línea media o mismas articulaciones intervertebrales. Las escoliosis funcionales, repito, podrían mejorar, sí, con, por ejemplo, un tema de ejercicio. Las escoliosis estructuradas, que ya son la conformación no solamente de la S o de la línea que se observa, sino que también hay una rotación de la vértebra. Y esto ya condiciona un estado un poco de pronto más grave de la escoliosis, ¿no? Esa es la forma de hacer la medición y si van a hacer un screening en sus centros de salud de escoliosis en los niños, no se olviden de pedirle lo que se llama el ángulo de Cobb. Una escoliotica, como bien dice, es hasta 10 grados, o sea, no me preocupo mucho, lo podríamos tratar de una forma funcional. Y ya cuando es más de 10 grados, pues definitivamente la llamamos como un tipo de escoliosis estructurada. Va a depender mucho también del signo de Riser. Lo que pasa es que mientras yo tenga mayor inmadurez, o sea, tenga un niño, es mucho más probable que la escoliosis empeore porque está en crecimiento. Versus alguien que tiene un Riser 5 o una edad adulta donde ya ha terminado de crecer, entonces es mucho más difícil que esto empeore. Bueno, en cuanto a opciones de tratamiento de las escoliosis van a depender del grado de escoliosis, los corsets a utilizar que también pueden ser de tipo semirrígidos o muy rígidos como la que se observa en la imagen. La idea es evitar la progresión de la curva, más no es que yo vaya a corregir la curva que ya tiene. Se tiene que hacer un trabajo definitivamente en terapia física para poder, si son niños, mejorar la postura global, ¿no? Se llaman reeducación postural global o el RPG, que es como método fisioterapéutico que incluye la flexibilización, la armonización proprioceptiva, la presentación de casos individuales de escoliosis está demostrando también resultados favorables. La reeducación también de las cadenas musculares en esta reeducación postural global. Como ven, tenemos cadenas, tenemos de por sí los músculos paravertebrales, los que van desde la región de la línea nucal inferior hasta el sacro, nos van a permitir estos músculos paravertebrales o erectores de la columna mantener una adecuada postura, pero cuando estas son lamentablemente injuriadas, por así decirlo, porque comienzan a tener ciertos grados de contracturas, arrastran consigo contracturas que, por ejemplo, se podríamos ver el piriforme o los isquiotibiales y gemelos. Entonces comienza a tener el paciente una mala marcha y comienza a afectarse la cadena anterior de lo que estaba afectado solo la cadena posterior. Entonces, todas estas cadenas musculares se tienden a ver en el momento que uno intenta hacer una terapia
física para estos pacientes, ¿no? Muy bien, estos son los tipos de corsets semirrígidos que son los más comunes que se recomiendan para evitar la progresión mejorar la postura, sobre todo, más que evitar la progresión de los grados de escoliosis. Ahora, tenemos también otro tipo de alteraciones posturales y miembros inferiores que son las anteversiones femorales, cuando no guarda un adecuado nivel entre la cabeza femoral y los cóndilos del mismo, porque la cabeza femoral, recuerden, están en crecimiento después del parto. Entonces uno nace con un poco de cartílago y formación ósea que se va mejorando y va haciendo la conformación adecuada del acetábulo y la cabeza. Pero cuando esta cabeza, al unirse con su cuello, no tiene una conformación adecuada, pues es que se presentan esas anteversiones o retroversiones femorales, ¿no? Y puede ser causa de la tendencia del niño a que camine con los pies hacia adentro. Entonces, un niño que tiene un ángulo de progresión negativa del pie, pues va a tender a caerse de forma frecuente. Pero no es la culpa, digamos, la posibilidad única del fémur, sino también de tibia, ¿no? O sea, por eso tenemos distintas patologías en miembros inferiores, como ya les venía mencionando, que son las versiones femorales y las versiones tibiales. Dentro del tratamiento de este tipo de presentaciones de los miembros inferiores, existen los ejercicios pasivos, activos y la parte de actividad motriz en la que le permites al paciente mejorar las acciones de la rotación externa de cadera en aras de llevar toda la cadena muscular externa para mejorar la alineación del pie y la adecuada compactación de la articulación de cadera. Muy parecido al tema de la parte tibial, que si bien es un hueso largo, no es totalmente plano. Ustedes conocen por anatomía de que tiene ciertas versiones, pero que durante el crecimiento o conformación intraútero podrían estas terminar en torsiones. Entonces va a igual afectar articulaciones tanto proximales, que sería rodilla, como distales en tobillo. Entonces, niños que podrían parecer un genubaro, ¿no? O en genuvalgo. Entonces, igual se hace la medición con la línea de la plomada, que es prácticamente una cuerda pendiente en la que debiera medirse a línea media centrada en el segundo dedito. Pero al no hacerlo, o al terminar hacia adentro, pues nos da el diagnóstico de esa torsión tibial. De la misma forma, en los ángulos que se conforman entre la línea del pie, la línea media del pie, con una línea imaginaria desde cadera, de cadera y que atraviese la mitad del pie, ¿no? Cuando estos ángulos son mayores, pues nos muestran una gravedad mayor es ángulo muslopedio. Nos demuestran también una alteración mayor de la torsión tibial. Esto es en cuanto a recomendaciones, ¿no? De evitar dormir boca abajo para que esto no se acentúe y evitar la posición de piernas cruzadas. La torsión tibial interna mejora a veces en unos pacientes con los twisters elásticos que se debieran colocar hasta máximo 3 hasta 5 años. Posterior a estos ya son ineficientes y lo que se prefiere más es pedirle al niño que mejore su marcha, ¿no? De una forma un poco más consciente. Bien, esas las alteraciones de rodilla, ¿no? Genubaro, genuvalgo y el genuvalgo fisiológico en la que se pueden observar, ¿no? El genubaro siempre es hacia afuera, rodillas hacia afuera y tobillos hacia adentro. El genuvalgo, rodillas hacia adentro, tobillos más distanciados. Es posible que los niños presenten un genubaro fisiológico de inicio, pero se tiene que hacer un seguimiento para que puedan y a los padres sobre todo, ¿no? Calmarlos para que puedan ellos permitir que se vaya evolucionando de una forma normal, porque sí tienden a alinearse,
sobre todo por la conformación de cómo han estado intraútero. Se tiene que evitar el sobrepeso y la obesidad porque eso sí sobrecargaría al paciente, ¿no? Cuando ya unas distancias son mayores entre ambas mesetas tibiales, rodilla, o tengamos un curso progresivo u obesidad, pues entonces sí debemos ir adicionando las ortesis, ¿no? Las ortesis, el tutor, por ejemplo, antivaro, es el que va a permitir mejorar por contrapresión la estabilidad de la rodilla. Los genovalgos son más comunes en pacientes también con obesidad. Puede aparecer incluso a partir de los 3 años. Hay que también observar y uno pues tiende a preocuparse si esto persiste, pues, ¿no? Por más de 10 años o si comienzan a haber incluso síntomas de tropiezos. Y en cuanto al pie plano, pues saben que en los pies tenemos que tener una conformación adecuada, un arco longitudinal interno, que a veces esto se altera por la caída, ¿no? De toda la parte articular interna del pie. Esto muchas veces tiene relación con la forma en la que ha sido estimulada la formación del pie, porque todos los bebitos nacen como podrán haber visto con los pies, digamos, rechonchitos, pues son unos tamalitos, ¿no? No tienen un arco. Este arco se forma en el transcurso de su marcha. No marchan al mes, no marchan a los 6, marchan a partir de los 12 meses y a partir de adelante podría yo ir observando al año, 2 años, 3 años la conformación del arco longitudinal y no hablar de un pie plano, sino hasta que tenga unos 5 o 6 años que este niño ya tiene un adecuado equilibrio y una adecuada formación y después de ahí hablar sobre cómo terminó esta conformación. Pero por eso el paciente tiene que ser estimulado. El ser humano no nace con zapatos. El ser humano nace descalzo y tiene que ser sometido así, descalzo a los terrenos del mundo. ¿No? Ahora, el valgo del talón es cuando se dirige hacia la parte interna. Realmente el malleolo interno cae un poco más y el tobillo o la parte del talón más bien tiende a llevarse hacia afuera, ¿no? Bien, el pie plano, como les dije, fisiológico, es aquel niño que aparentemente se presenta con una caída de arco de pie, pero que al ponerlo de puntas, mejora, ¿no? Se forma el arco. Es parte de su conformación, no hay que tener no hay que dar mucho tratamiento ahí, más que las recomendaciones que les digo. Ya cuando tenemos una persona de repente adulta, ¿no? En la que podamos sí observar que falta el arco, pues hay que hacer las correcciones con las plantillas para que pueda mejorar su marcha. Existen distintos grados del pie plano, primero, segundo, tercero y cuarto, y el cuarto es ya que corresponde al pie en balancín, y eso muchas veces se relaciona incluso hasta con las artropatías de Charcot. Eso es posible. Los pies planos flexibles que les estoy mejorando, el ejercicio que tienen que realizar. Y los factores de riesgo, que tener bastante cuidado y siempre preguntar y evaluar al paciente por la hiperlaxitud articular, porque sí existen muchos niños con gran afectación o afección por la relaxina que tiende a tener esta laxitud aumentada articular y que eso va a tener una gran tendencia a que cambie la conformación, ¿no? En cuanto a las extrínsecas, pues, ¿no? Evitar las mochilas pesadas, ya lo conversábamos la vez pasada con el grupo, el sedentarismo y el tema del deporte excesivo, siempre y cuando sea una persona con hiperlaxitud. Esto es ustedes aquí sentados escuchando la clase, ¿no? Cómo estará su columna, sentados todo el día en clase también, como tienen un montón de trabajos y estudio. Si no tienen una adecuada visualización de su monitor o simplemente todo lo tienen exactito como está acá en la figura, pero que lamentablemente no hacen pausas activas, como ahorita que hemos estado pegados 1 hora y media, entonces lamentablemente
esto lleva repercusiones, ¿no? Dolores musculares, alteraciones intervertebrales, reducción de la elasticidad de los músculos de los cuádriceps, un acortamiento de cuádriceps, isquiotibiales, alteración en muñeca, codos en el aire, o sea, sí, no le facilita nada al ser humano ser estático, el ser humano es un ser dinámico. Bien, listo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Terminamos.